Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así es, bendito Rey. Hoy te agradecemos, Padre, por tus misericordias, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque tú nos demuestras tu amor y tu fidelidad, bendito Rey. Hoy te pido, Señor, que seas tú llenándonos de tu aceite, Señor, llenándonos de tu amor, Padre, que escuches nuestras oraciones, Señor, y nuestro clamor, bendito Rey. Sabemos que en ti encontraremos respuesta. Hoy te agradecemos también, Señor, porque nos permites entrar en tu presencia y gozarnos y alegrarnos. Hoy te pido, Señor, que seas tú vivificando nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, 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 sino poderosas para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, 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 sino poderosas para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos de altivez contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. No son carnales, las armas de nuestra milicia 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 no son carnales, las
Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Así es, bendito Rey. Hoy nos alegramos, Padre, porque en ti nos sentimos seguros, Señor, porque en ti podemos estar confiados, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes una respuesta, Señor, y nos das ese pronto auxilio que nosotros necesitamos, Señor. Hoy nos regocijamos, Señor, porque amamos tu nombre, Señor. Y es una bendición para nosotros tener un Dios como tú, un Dios lleno de poder, un Dios lleno de amor. Hoy pido, Señor, que sigas tú cuidándonos, Señor, que sigas tú guardando nuestro corazón, que nos permita seguir en tu caminar, bendito Rey, y seguir gozándonos de tu presencia y de tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Aquel que la buena obra empezó
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, bendito Rey. Hoy reconocemos que tu Evangelio en nuestras vidas es de bendición, Padre, porque nos corrige, nos redarguye. Hoy te oramos por el apóstol Álvaro y la familia apostólica. Te pedimos que seas tú llenándolos de tu amor, de tu favor, de tu misericordia, Señor, que seas tú llenándolos de tu aceite, bendito Rey. Asimismo te oramos, te pedimos que seas tú usando con poder, que seas tú haciendo tu voluntad en nosotros por medio de su vida. Que seas tú, Padre del cielo, instruyéndonos en tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, el verso 17. Dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia, exaltándote y glorificándote. Te pedimos que por medio de esta palabra nos hables y traigas instrucción a nuestra vida en el glorioso nombre de Jesús. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 17 y 18 en la Nueva Versión Internacional. Bien les respondió Saúl: consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Bueno, este pasaje del primer libro de Samuel está narrando acerca de una solicitud que el rey Saúl le hizo a sus cortesanos, consistente en que le busquen un buen músico. ¿Por qué? Porque Saúl estaba siendo mortificado por una presencia, digámoslo así, espiritual que lo oprimía y pues le quitaba la paz. Entonces, en su condición de rey, solicitó a sus cortesanos que le busquen un buen músico. Él tenía la esperanza de escuchar una música que lo disipe, que lo distraiga, que lo desconecte de esa situación que estaba viviendo. Y entonces uno de los cortesanos, como dice en la Nueva Versión Internacional, se refirió a él y le dijo que había un hijo de Isaí que, aparte de saber tocar muy bien el arpa, tenía otras características. Esas características que refiere este hombre y que estaban en David, pues son las características que Dios nuestro Señor quiere que nosotros tengamos. Son las características de un hombre conforme al corazón de Dios. Y considerando eso, pues también son las características que Dios quiere que nosotros los creyentes tengamos. O sea, David es un modelo a seguir en cuanto a las características innatas de él y también a las características desarrolladas a través de la vida. Y lo primero que uno encuentra en David era que era un hombre, un joven, muy diligente. Sí, miremos en el mismo primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 15, dice:
David solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Como podemos ver en este momento, pues David ya tiene dos responsabilidades. Primero, ir donde estaba el rey Saúl, tocar el arpa para el rey Saúl, o sea, servir al rey Saúl, pero también volvía a Belén, a la casa de su padre, a cuidar de las ovejas que su padre le había encargado. Vemos cómo una responsabilidad que David tenía una responsabilidad anterior, que era cuidar las ovejas de su padre. David no la descuidó, no se olvidó una vez que empezó a servir al rey Saúl, y eso pues es muy interesante porque nos demuestra que aparte de David ser un hombre muy responsable, era un hombre que tenía aprecio por lo que hacía, o sea, amaba lo que hacía. David amaba cuidar las ovejas de su padre, sentía las ovejas de su padre como propias, como que si fueran de él, y tenía un afecto muy especial por la función de pastor. Por eso cumplía su función como músico del rey Saúl, y aparte de eso volvía a Belén a cumplir con su función de pastor. No dejó tiradas la responsabilidad que su padre le había delegado, y eso es muy bueno, nos habla muy bien de la persona de David, ¿sí? Porque en muchas ocasiones los seres humanos y los creyentes podemos fallar. Se nos da una delegación en la iglesia y bueno, se funciona bien con esa delegación por un tiempo, luego se da otra delegación y se descuida la primera. Y eso pues no debe ser así. Uno debe aprender a valorar lo que Dios le ha entregado, no descuidar ninguna de las delegaciones que el Señor nos da. Y por supuesto en la vida natural, en el trabajo secular, es lo mismo, ¿sí? Y David pues lo vemos aquí, por el hecho de estar al servicio del rey, de tener esa nueva función, no dejó tirada la responsabilidad que su padre le había dado, la primera responsabilidad. Y al Señor, a Dios nuestro Señor, le gusta encontrar en nosotros que seamos cuidadosos en nuestro trabajo, que aprendamos a desempeñarnos en los diferentes oficios que en un momento dado tenemos en nuestra vida, sea en el trabajo secular, en el trabajo eclesiástico. No debe cuidar las delegaciones. Si es en el trabajo secular, pues cuidar muy bien lo que el Señor o lo que los jefes o los superiores nos han encargado. En el estudio lo mismo, uno tiene que esforzarse. Cada vez uno a través de los años se da cuenta que es muy importante realizar bien las funciones que se nos delegan. Si alguien dice, pero es que me han delegado muchas, pues bueno, hay que hacerlo. Si no hay otra posibilidad, hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, esforzarse por eso, por hacerlo bien. El Señor, pues, el Señor mira todas las cosas, así no es, los jefes o los superiores no sean conscientes, el Señor sí mira, sí es consciente de todos los esfuerzos que en un momento dado nosotros debemos hacer para cumplir con todas las responsabilidades.
Y cuando una persona tiene trabajo, lo primero que debe hacer es darle gracias a Dios. Segundo, disponerse a hacer ese trabajo muy bien. Tercero, aprender lo que más se pueda para realizar ese trabajo que tenemos con excelencia, con diligencia, con suficiencia. Así es que se conservan los trabajos. Y alguien dirá, no, pero pues es que usted no tiene experiencia, usted toda la vida ha sido pastor. No, señor, eso no es así. Yo trabajé en varias empresas, públicas, privadas, con diferentes responsabilidades en los trabajos que tuve. Recuerdo tanto en un hospital que trabajé bastante tiempo. Era muy duro, aparte del trabajo que tenía como tiempo completo de urgencias. Me encargaron un piso que era el piso o lo de esto de donde van los pacientes particulares, sí, no de EPS, sino pacientes particulares, pacientes, bueno, no recuerdo cómo le decían, que pagaban de su bolsillo todos los servicios de hospitalización, y eso sí que era difícil, porque tocaba estar muy atento, y como eran pacientes particulares, la familia permanecía ahí 24 horas, y entonces me tocaba repartirme y correr prácticamente entre los dos servicios, entre pensión, que así se llamaba, pensión, entre el servicio de pensión y el servicio de urgencias, que más o menos era una cuadra de distancia, y me tocaba correr y a los dos servicios atenderlos y atenderlos muy bien. Y lo mismo en las EPS que trabajé. Entonces uno tiene el criterio para hablar, para compartir, y más que todo para entender lo que la Biblia dice con respecto a las características que eran conocidas en David, porque uno de los cortesanos que le habló al rey Saúl ya sabía de la fama que David tenía como un hombre valiente, como un hombre diligente, como un hombre de buen parecer, prudente, y que aparte de eso sabía tocar bien. Otra característica muy evidente es la valentía. David, pues nosotros en muchas ocasiones lo hemos estudiado, y mire que en el miércoles pasado en el culto presencial en la iglesia tocamos ese tema de la valentía, del esfuerzo que debe haber en nosotros, de la hombría que debe haber para afrontar los diferentes retos de la vida. Y pues en el caso de David lo demostró con suficiencia, lo valiente que era. Sí, como pastor pues sabemos que se tuvo que enfrentar con fieras, con depredadores, por salvar el rebaño, por salvar las ovejas. Y alguien dirá, pero pues por una oveja, si se tiene 40 o 50 ovejas, normalmente un oso, un león, pues se puede comer una. Sí, no he visto que aún en los documentales que un león o un oso vaya con dos presas en la boca, con dos animalitos al mismo tiempo. Si se lleva una ovejita. Sí, pero para David esa ovejita era importantísima, y por esa ovejita él arriesgaba su vida, y por esa ovejita David peleaba y se enfrentaba con el oso o con el león, porque las valoraba.
¿listo? Porque tenía un afecto entrañable por esas ovejitas y por la responsabilidad. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. David era valiente y mire qué bonito cómo se van conjugando las diferentes buenas características, cómo se van concertando. Por una parte era diligente, por otra parte era valiente, entonces la diligencia sumada a la valentía que tenía, pues hacía que David se enfrentara al oso, al león, a quien tuviera que enfrentarse, a Goliat, en fin, sí, eso es como que se van concertando las diferentes características en David y hacían de David la persona que era ante los ojos de los hombres. Por eso le reconocían, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, y ante los ojos de Dios el Señor lo consideraba el dulce cantor de Israel, el hombre conforme a la voluntad de Dios. Otra característica que estaba en David, y es que era vigoroso. David, por ser joven, tenía el vigor propio de los jóvenes, y un joven que en promedio con salud, pues debe aprovechar ese vigor, ese brío, esa fuerza del joven, esa masa muscular, digámoslo así, que está intacta hasta los 20, 25 años. Hay que cultivarla, esa adrenalina que tiene el joven, hay que utilizarla no solamente para lo básico, que es la capacitación en un colegio, en un instituto, en fin, sino para desarrollar otras actividades en el deporte, actividades vocacionales como la música, muy importante. Y lo que se escoja, sea el deporte, hay que hacerlo bien, con disciplina, con perseverancia, ponerse metas. Si es la música o cualquier otro arte, pues hacerlo. Cuanto más si ese don que Dios le ha dado al joven o a la persona, no necesariamente joven o muchacho, hay que desarrollarlo. No hay que conformarse con practicar o tocar simplemente, no, hay que dedicarse horas de estudio, horas de estudio, sí, y uno tiene que hacerlo, y porque pues para eso es que Dios nos dio la juventud, la salud, el talento, la posibilidad de practicar, lo mismo las niñas de danzas. No conformarse con aprenderse la coreografía y solamente cuando toca danzarla hacerlo, ¿no? Hay que estar haciendo, ejercitándose en la casa. Yo eso es lo que he visto aquí con mis hijas. Ellas se ejercitan y practican y se corrigen, y ahora pues que Laurita ya no está, yo lo he visto que Isabela se prepara, y en el caso personal yo siempre de antes, cuando tocaba piano o trataba de tocar el piano, un instrumento muy bonito pero muy difícil, siempre ejercitándose, y con el saxofón pues ahí se hace los esfuerzos. ¿Listo? Y mire que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene visión personal y visión a largo plazo, se prepara independientemente de si va a ejercer o está ejerciendo en el momento la actividad o la habilidad o la destreza que necesita o en la cual se está formando.
Sí, uno tiene que proyectarse. Y mire que pues esto es muy importante. Y yo tengo o recuerdo más bien algo que sucedió en mi vida. Yo había recibido la palabra de Dios, la palabra profética, tenía ese sentir puesto por el Espíritu Santo en mi corazón con respecto al servicio. Algunas personas proféticamente, algunos siervos de Dios proféticamente me habían hablado del servicio tiempo completo, de la predicación, de la palabra, y alguna vez un profeta me dijo que me daba o que yo tocaría instrumento para el Señor, y bueno, eso quedó ahí guardado en mi corazón. Y llegó un momento por ahí en abril tal vez del año 2002, en mayo yo creyendo la palabra profética, dirigido por el Espíritu Santo en oración, fui tratando de tener más tiempo para el Señor, dejar de ganar, como lo explicaba nuestro apóstol en estos días. Ya no tenía 2 sueldos, me quedé con 1,5 sueldos prácticamente. Y me acostumbré a vivir así, con 1,5 sueldos, digo, porque hacía consulta particular, que no era fijo, no tenía nada fijo. Pero entendí que era necesario, que era oportuno, y aparte de eso, recuerdo, alguien en la iglesia donde me congregaba en Manizales estaba vendiendo un teclado, un piano Yamaha, ¿sí? Y haciendo un gran esfuerzo económico lo compré. Y yo en ese momento no tenía grupo familiar, no tenía nada, solo un grupo de intercesión, pues que nos había ido muy bien. Y yo dije, bueno, y ahora ya tengo el instrumento, ahora tengo que aprender. Y nos inscribimos, a la pastora Cristina y mi persona, nos inscribimos haciendo un esfuerzo económico gigante, porque como les digo, estábamos con los recursos muy a ras, muy exacto. Y estuvimos hasta que nos vinimos aquí a Pasto, estuvimos en una academia, y bueno, y mire que como me explico, esa proyección que se hizo, aunque yo en ese momento no tenía dónde tocar, no tenía un grupo familiar, a nadie, pero yo sentía que era necesario. No, son sentires que pone el Señor, y se hizo con un gran esfuerzo económico y con un gran esfuerzo de estudio, Dios lo sabe, de horas y horas, y el resultado no es el mejor. ¿Listo? En cuanto a la ejecución, pero sí se ve un resultado en cuanto hay un grupo que está en formación, que todos debemos corregir, todos, pero aquí el punto es, uno debe proyectarse a futuro. No sabemos en qué momento David aprendió a tocar el arpa. Mire, no sabemos con cuántos años de anticipación David aprendió a tocar el arpa, y se dedicó a tocar el arpa al punto que se destacó como arpista, como músico, tan así que fue considerado digno de ser llevado delante del rey. O sea, no era cualquier músico, era de lo mejor, digno de ser presentado delante del rey. Y aparte de eso era un hombre diligente, y aparte de eso era un hombre valiente, y aparte de eso era un buen administrador, que no
¿Por qué digo que era buen administrador? Porque no le gustaba perder, no permitía que ninguna de las ovejas que le habían encargado se pierda. Entonces vemos en David, como les decía hace unos minutos, un concierto de cualidades, de características. Digo concierto porque es como cuando está tocando una banda o sinfónica o cualquier grupo que están ensamblados e intervienen, en momentos intervienen al mismo tiempo. Por ejemplo, la percusión, la armonía, que es el bajo, el piano, la guitarra. En otras partes intervienen los instrumentos melódicos, ¿sí? O sea, todo concertado en un momento específico, en un orden específico, pero funcionan al tiempo, varios instrumentos. Así era en David. Esas características que estaban en David y que Dios permita que estén en nosotros y las usemos, funcionaban concertadamente al mismo tiempo. ¿Listo? Eso es muy importante. Y como les digo, uno tiene que proyectarse a futuro, no dejar de estudiar, de formarse, de capacitarse, de leer acerca de diferentes temas. ¿Listo? A tener compromisos. Y eso es muy importante. Mire, otra característica es... hablando de los compromisos en el trabajo, el tener trabajo es muy bueno, porque el trabajo permite que salga lo que hay en nosotros, lo que está en nosotros. ¿Listo? En un trabajo una persona puede mostrar las habilidades que tiene, las actitudes que tiene. La persona que no tiene trabajo, pues tiene esa frustración. ¿Sí? Tiene ese inconveniente de que no tiene dónde mostrarse. Y entonces el que tiene trabajo pues tiene que sacar lo mejor de sí, hacer sus esfuerzos. Y por eso es tan importante tener trabajo. Y cuando se saca el esfuerzo, cuando se sacan las mejores características, a la persona se la tiene en cuenta. Mucho cuidado con eso, para para mejoras, para más responsabilidades, para más ingresos, para mejor remuneración. ¿Listo? Otra característica que estaba en David es que era prudente en sus palabras. Y eso es muy bueno porque aún en el mundo, las personas que tienen criterio, un poco maduras, digámoslo así, saben que el que habla poco es mejor, que la persona que ahorra sus palabras es mejor, proyecta una mejor imagen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se sabe pues que el ser de pocas palabras nos muestra algo de dominio propio, de prudencia. En cambio, hay gente que habla, mire, hace unos días me comentaba una persona que hizo un viaje con alguien desde Cali, 9 horas o 10 horas, y le pregunté cómo le fue. Me dijo, vea, me vine con tal persona. Me dijo, no paró de hablar. 9 horas hable y hable y hable y hable de todo. Y uno dice, ve, qué habilidad tan tremenda para la oratoria. No, porque en muchas ocasiones se hablan bobadas y en las muchas palabras no falta el pecado. David era mejor callado, pero sí de actuación. Cuando David tenía que actuar, actuaba. No hablaba tanto, que eso es muy frecuente. Gente que habla y habla y habla y a la hora de actuar, nada. Y a la hora de hacer las cosas, nada. Y a la hora de tomar buenas decisiones, nada.
y a la hora de llegar a la casa con lo necesario, con la provisión, nada. Entonces es mejor no hablar tanto, ¿listo? Y es preferible asociarnos con personas que sean prudentes en lo que hablen, que no sean deslenguadas, sino que hablen lo pertinente y en el caso nuestro que hablen de Dios, del Señor, de lo espiritual, de lo que tiene que ver con la piedad, con la profesión de fe. Esto hay que ponerle mucho cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría están en contextos que son difíciles y uno en esos contextos difíciles tiene que buscar personas prudentes. Listo, no se puede asociar con cualquiera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, si hay un creyente, un siervo, una sierva que no le ve problema en asociarse con el que sea para hablar, para compartir, para reír, para criticar, esa persona, si la pasa tan bien, tan a gusto, es porque es igual al otro, al incrédulo, al impío. Entonces, uno en la profesión de fe debe cuidarse mucho. Yo recuerdo que cuando trabajaba aquí en Pasto, en Salukov, trabajaba 6 horas en la mañana. Y había una compañera de trabajo que siempre me reclamaba, digámoslo así, sí, me reclamaba. Ella decía, hola, vos nunca sales de tu cueva, ¿no? Solo metido en esa cueva y te tomas el tinto y no te quedas aquí con nosotros y no participas. Y yo me reía nomás, pero yo sabía por qué lo hacía, porque algunas veces al principio, cuando empecé a trabajar en esa empresa, veía que la hora del tinto, que podía durar media hora, 40 minutos, según la cantidad de pacientes, lo que se hablaba era difícil. Generalmente se criticaba a Raimundo y todo el mundo, se hablaba mal de la empresa, bueno, chisme va, chisme viene, entonces yo me abstenía de participar y se notificaban, pero yo qué podía hacer. Yo prefería devolverme, como ella decía, a mi cueva, al consultorio, y me ponía a orar o a leer la palabra de Dios. Dios es testigo. Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. Eso hacía, a orar o a descansar. O a veces a estudiar, porque teníamos algunas evaluaciones. ¿Listo? Ahora bien, y una característica, la característica más importante que estaba en David, que aquí lo dice, usted lo puede volver a leer, dice en el verso 18, dice, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Esa era la característica más importante que estaba en David. Y uno dice, ve, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan enfático este hombre de la corte del rey Saúl en decir que Jehová está con él? Porque era notorio, ¿sí? Porque la unción, la presencia de Dios en la vida de David era fuerte, no era algo así tenue, no era un poquito de unción la que tenía David, sino ya era mucha, era muy notoria la unción que estaba en David. ¿Por qué? Porque el Señor se sentía complacido con David. Listo, por todas las características que estaban en él, por ser prudente, por ser valiente, por ser un hábil músico, ¿sí? ¿Por qué se complacía? Porque veía que Dios veía que
todo lo que le había entregado a David, David lo había usado. David se había desarrollado en eso. ¿Listo? David lo había multiplicado. Entonces el Señor estaba agradado con David, porque el Señor diría: yo le di el talento para la música y lo desarrolló al tal punto que llegó a ser un músico nivel de la corte del rey. No sé, de pronto aquí en nuestro tiempo no sabría, pues tal vez un músico de una orquesta, de la Orquesta Sinfónica de Colombia, algo así, o por ejemplo un músico de la Real Orquesta Sinfónica de Londres, que es la que toca en algunos eventos delante de la reina Isabel de Inglaterra. Listo, así, un músico extraordinario. Entonces al Señor lo tenía complacido eso. Lo que le di a David, lo desarrolló, lo multiplicó. Le di la valentía y le di ese don de carácter, de valentía, de hombría, y se midió con el oso, con el león, y más adelante se midió con el gigante filisteo, con Goliat. ¿Listo? O sea, le di la inspiración poética y no dejó de componer. Por eso era que el Señor estaba tan agradado con David y estaba con David. Característica importante, la más importante, que el Señor esté con David. Sí, y eso era, como le decía, notorio, era fuerte la unción. Cuando uno tiene la unción, las personas aún incrédulas se dan cuenta. Y cuando nosotros tenemos la unción, las personas nos tratan con especialidad. Yo lo he notado. Y las puertas aún se abren. Puertas que para otras personas están cerradas, para uno las puertas se abren y se consigue. Es que cuando las puertas se abren, pues se consigue lo que uno está buscando. Si está buscando un trabajo y las puertas por causa de la unción se abren, pues uno ¿qué consigue? Consigue trabajo. Yo recuerdo, y lo he contado muchas veces, ¿sí? Sin terminar el año de internado, ya tenía trabajo. 2 o 3 meses antes ya tenía trabajo como médico rural en el Hospital San Rafael de un municipio de Risaralda, Caldas. Ya tenía contrato firmado. ¿Cómo se abrió esa puerta? De la forma más fácil. Desde mi habitación tomé el teléfono, llamé por teléfono a varios hospitales, pregunté si necesitaban médico rural y en uno me dijeron sí, urgente lo necesitamos, y se hizo el contacto, viajé, firmé el contrato sin ningún problema. Las puertas se abren facilito. Y así después pasé a otro, en fin. Créalo, yo no le estoy mintiendo. Dios es testigo. ¿Listo? En algunos negocios personales, familiares que se ha hecho, sobrenatural, extraordinario, sobrenatural. Sí, las puertas se abren. Sí, y yo lo invito a los jóvenes nuevamente, ¿por qué a los jóvenes? Porque están empezando la vida. Y porque los jóvenes necesitan tener la unción. ¿Para qué? Para que las puertas se abran y los resultados que están buscando se den. Y algo que les digo a los jóvenes, a todos, incluso a los del grupo de alabanza: no sean apáticos con el Señor. No piensen o no vayan a la iglesia a tocar por tocar. No, eso no sirve.
¿Listo? Uno debe tener con el Señor la mejor actitud, las mejores, como vemos en David, no una, muchas eran las características de David, que definieron sus actitudes ante la vida. ¿Listo? Y un joven necesita tener muchas buenas actitudes, no una sola, muchas, para que las puertas se abran, para que lo que uno busca positivo para su vida se dé. Entonces, por favor, aprendamos de David y apliquemos. Son enseñanzas que están ahí, como se dice en la Biblia, pulpitas, ¿sí? Así como dice en la Nueva Versión Internacional. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Sí, me gusta eso de que diga buena presencia. O sea, cuando alguien veía a David, sabía que era un varoncito, bien varoncito. No sabían si era como dicen, él, ella o ella. No, decían, nos estamos enfrentando con un varón o estamos tratando con un varón. Listo, bien definido. Porque así dice, y es de buena presencia. Hábil guerrero sabe expresarse de buena presencia. Bien presentado. ¿Listo? Bien definido. Todo eso es importante. Para que le vaya bien en la vida, todo eso es importante. Y uno como pastor lo tiene que enseñar. Y le doy gracias a Dios porque tengo el testimonio, ¿sí? De 31 años de vida cristiana y de haber perseverado, de haber hecho todo lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha dirigido por medio de nuestras autoridades para que nos vaya bien. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Yo presento los tributos de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Señor. Gracias por esta honra que ellos presentan delante de ti. Yo te pido por cada uno de tus hijos que les ayudes, que les fortalezcas, que les bendigas, Señor, y que en cada uno de nosotros, Señor, es las características que tú has puesto, los dones, las habilidades, los talentos que has puesto, Señor, en lo espiritual, en lo natural, las sepamos aprovechar, le saquemos jugo, Señor, que si un día nos entregas una delegación, pones en nuestras manos el cuidado de algo o de alguien, lo hagamos con diligencia, con mucha diligencia, con mucha valentía, con el mejor criterio de administración, que si nos has dado un talento no lo desaprovechemos, Señor. Todo lo contrario, lo cultivemos. Si nos has dado una habilidad, la cultivemos. Y en cuántas ocasiones la gente cultivando lo que Dios le ha dado ha logrado vivir y vivir muy buenas vidas. Cuánto más nosotros, Señor, los creyentes, ayúdanos, Señor. Toca a los jóvenes, a las jovencitas, a todos nosotros, Señor. Necesitamos aprender de ti, aprender de los ejemplos que están en la Biblia, que son verídicos, Señor, que son ciertísimos, que son verdaderos y que están ahí delante de nuestros ojos para que los tomemos, para que los hagamos nuestros, Señor. Yo te doy gracias por nuestros apóstoles, guárdales, bendíceles, protégeles, prospérales, Señor. Bendice todo este ministerio apostólico, a cada ovejita en particular. Guárdale, cuídale y bendícele en todo. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.